asistir a este conversatorio, la Asociación Nacional de Centros invita a sus socias y a sus no socias y aliados y aliadas para poder discutir temas que en la coyuntura nos es de relevancia personalmente para nuestra vida cotidiana, pero sobre todo para el trabajo de nuestras instituciones. Más o menos hace 2 meses atrás tuvimos un panel de especialistas para ver la problemática de la pandemia y sobre todo el comportamiento de la enfermedad y el sistema sanitario. Y estuvieron con nosotros el ex ministro de Salud, estuvo el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Maguiña, y nos acompañó en esa oportunidad también el doctor Carlos Glave. El doctor Carlos Glave nos hizo una presentación muy pedagógica del comportamiento y las diferentes fases de la enfermedad y de los posibles errores que se estaban cometiendo en el tratamiento. Y en estos días todos hemos escuchado a través de los medios de comunicación y los que seguimos con preocupación lo que va pasando en nuestro país. Uno de los temas que él planteaba, el innecesario uso de 3 medicamentos en la primera fase de la enfermedad o adelantarse como una forma preventiva de hacerle frente. Y estos temas se han vuelto actuales y es importante entonces que podamos compartir no ese punto en particular, sino que lo traigo a colación, sino poder entender en qué momento de la pandemia estamos. Cuando se abrió la primera fase económica de las 4 que han habido, la segunda más bien, se incrementó el número de contagios, eso fue el 1 de julio en adelante, de una manera muy rápida, y sin embargo, hoy en día las cifras de contagio parecen que se han atenuado, pero sobre todo lo que ha bajado considerablemente son los hospitalizados en UCI y gracias a Dios las personas que cada día fallecen como efecto de esta enfermedad. Se va o ya se está abriendo esta 4ª fase, se van a abrir los vuelos nacionales, ya se abrieron, y los internacionales hasta con una duración de 8 horas se van a abrir. Y no sabemos qué va a pasar en otros países, lo que está sucediendo en Italia y sobre todo en España, y también en Alemania, que era uno de los que más éxito había tenido en afrontar este problema, está viendo lo que se llama la segunda ola o el rebrote. Y entonces la gran pregunta que tenemos es si se va a producir en nuestro país ese rebrote y las consecuencias que otra vez eso va a tener en las personas, en el sistema sanitario y en los ingresos y el trabajo de los y las peruanas. Por eso es que, siguiendo con esta preocupación y con, digamos, el poco, ¿cómo diría yo? La situación así un poco difícil que uno pasa cuando en reuniones de corte latinoamericano nos señalan, o nosotros tenemos que señalar, que somos el país de la región con más alta tasa de contagios y de fallecidos en relación a su población, sea que
se plantee en relación a 100.000 o 1.000.000 de habitantes. Bueno, esa es la introducción para ver en qué contexto lo estamos planteando y qué nos toca hacer para adelante. Hemos invitado al doctor Carlos Glave Testino. Carlos es reumatólogo, es internista y además ha sido presidente de la Sociedad de Reumatología del Perú. Y nos va a presentar por más o menos un lapso de 20 minutos el tema, y después ustedes podrán, con la señal conocida, que en este caso es levantar la mano, después donde dice participantes, pueden levantar la mano para hacer las preguntas que ustedes juzguen conveniente y que puedan ayudar a esclarecernos a nosotros o a otros. Entonces, doctor Glave, tiene la palabra, por favor. Doctor Glave. Gracias, Pina. Bueno, gracias por la invitación, y realmente siempre me planteas tareas difíciles, sobre todo teniendo delante gente tan enterada de todo lo que es el enfrentamiento a los problemas de salud y tanta experiencia en la atención de la salud pública, ¿no? Yo, y sobre todo José Miguel, ¿cómo estás? Yo soy médico, como tú me has mencionado, internista. Estoy muy preocupado y he comenzado a participar mucho durante toda esta pandemia. Yo lo que quiero hacer es un enfoque de lo que yo considero es en general el panorama de cómo se enfrenta. Y lamentablemente, justamente tú has mencionado algo que me parece importante, es que creo que fue hace 2 meses, ¿no? La presentación que me hiciste, que estuvo también Zamora y Maguiña. Yo creo que seguimos más o menos en lo mismo, y todavía creo que se ha empeorado desde el punto de vista del gobierno central, de que ahora incluso ya abandonaron, o sea, ya no se puede decir si hay errores o no errores, sino que simplemente están discutiendo cosas políticas entre ellos, y más que políticas, incluso judiciales, y estamos, si bien es cierto, bajando en forma importante el nivel de fallecidos, sigue falleciendo peruanos todos los días, ¿no? Y además, como tú misma dices, si nos ponemos a cómo estaba Europa, nosotros estamos como estaba Europa hace 3 meses. O sea, podría ser que dentro de 3 meses estemos como está Europa ahora. Habría que ver si es que las condiciones de Europa, las medidas tomadas por los europeos fueron, de repente, qué errores cometieron y nosotros tratar de no cometer esos errores, o qué fortalezas también estamos teniendo nosotros. Quizás en Europa vino el invierno, y ha sido cuando ha comenzado ya a entrar climas más cálidos que ha venido el rebrote. Nosotros podríamos tener esa posibilidad de que en enero empiece el verano, pero tampoco es muy seguro de que eso sea suficiente, si es que no hay acción directamente política, principalmente política, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer la presentación con esas observaciones, y bueno, agradeciéndote tu invitación y a todos ustedes por escucharme. ¿Cómo se hace para compartir la pantalla? Compartir se dice, ¿no? Ya. ¿Qué hago? Ahora. Ahí está. Está bien, ahí están viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, se ve, sí se ve. Ah, ya, gracias. Bueno, a ver. Entonces, la situación actual de la pandemia, estamos en octubre, no tengo nada que declarar. La pandemia provocada por este virus encontró en nuestro país, eso es una cosa general, ya lo sabemos, con un sistema de salud fraccionado, un sistema de salud fraccionado, precarizado, entre una economía informal y todo lo que ya sabemos. Inicialmente se tomaron las medidas, eso ya lo sabemos. Bueno, creo que para ubicarnos en lo que estamos ahora, nosotros no hemos vivido una situación como la nuestra, como la que estamos viviendo en el mundo. Nuestra formación como médico, la formación de todos, las personas que están interesadas en los problemas de salud de la población, no se imaginó uno que pudiéramos llegar a esta situación.
Pero sin embargo, esto es algo que se viene, o sea, que hay historia, ¿no? O sea, la peste bubónica, la viruela, el sarampión, poliomielitis, influenza, VIH. No hemos estado en riesgo de extinción. No sé si ahora estamos haciendo mucho para estarlo, ¿no? O para seguir no estando la humanidad en riesgo de extinción. Definitivamente, más bien sí hemos no llegado a extinguir, pero sí a erradicar viruela, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que hay que hacer en general en las pandemias? O sea, es algo que está definido, ¿no? Para el control de la pandemia hay que eliminación, llegar a la erradicación y, más difícil, la extinción. La eliminación de la enfermedad, porque es una enfermedad que es la que afecta y que se disemina, cuando las medidas de contención cumplen, ¿qué cosa es la eliminación? Cuando las medidas de contención cumplen el papel de disminuir el contagio. Y esto es definitivamente con restricción de actividades socioeconómicas que se conocen vinculadas a la diseminación de la enfermedad. Por ejemplo, la razón por la cual se dice cuarentena es porque la peste bubónica tenía un periodo de incubación de 40 días. Así por eso ahora los periodos de confinamiento son de 15 días. O sea, es por esa razón. O sea, esto se viene arrastrando de tiempo. Incluso la peste bubónica se dice históricamente que llegó a tirarse abajo imperios y hubo diferentes etapas en la historia de la humanidad en que se presentaba y existía definitivamente problemas sociales, económicos, políticos a partir de esta enfermedad que se diseminaba. ¿Cuáles son las condiciones para conseguir la erradicación? Acción política nacional e internacional. Eso es fundamental. En el caso de la peste bubónica era la Yersinia pestis, que es una bacteria y que cuando llegan ya los antibióticos se puede conseguir el tratamiento y la curación con antibióticos. En el caso de enfermedades virales no existe ninguna otra posibilidad más que el advenimiento de la vacuna. Pero el advenimiento de la vacuna incluso tampoco garantiza completamente, si no hay una acción política nacional e internacional, no asegura la erradicación de la enfermedad. Entonces, nos vamos a quedar con el coronavirus que además ya tiene una historia de 2003 y después con un coronavirus más severo en el 2012 en el Medio Oriente. Vamos a quedarnos y probablemente haya mutaciones y tengamos que de repente adecuar la vacuna cada año y vamos a tener definitivamente que cambiar la forma de vida para enfrentar este problema, pero que tiene que hacer, si queremos avanzar, en primer lugar a nivel local a la eliminación y a nivel general a la erradicación, tenemos que tener acción política nacional e internacional. Eso es innegable, o sea, sin una acción política, sin una conducción política es imposible que podamos enfrentar esta situación. Mejoras en salubridad, respeto al medio ambiente, sobre todo en este tipo de zoonosis, igual que la peste bubónica también era una zoonosis, y cambios climáticos, ¿no? Entonces, esas son las cosas generales. Los coronavirus ya sabemos, los tenemos ya desde el 2003, produce el COVID-19, enfermedad ya, eso lo conocemos. Hay comorbilidad, que tampoco es algo nuevo, también en influenza, también en sepsis, la obesidad, el sexo masculino, el sobrepeso, la edad mayor de 75 años, son factores de riesgo a una evolución más dañina, más agresiva del proceso. Y eso tenemos que entenderlo y tiene que conocerlo la población y sobre todo tenemos que conocerlo los médicos. No solamente en la parte de recuperación y tratamiento, sino también en la parte primaria, para saber cómo es que nosotros enfrentamos la enfermedad que está generando todos este tipo de problemas, ¿no? Bueno, estas son las fases, ya hemos visto, la fase de replicación viral, la fase pulmonar, hiperinflamatoria, etcétera. Y en la fase leve, lamentablemente, amigos, hoy día, en este momento, uno habla con la gente, recibe consultas de la población y no tiene todavía claro las fases de evolución de la enfermedad. Y eso es fundamental. En Loreto hay un doctor, un infectólogo, que justamente es el que está saliendo mucho en esto y está diciendo que ellos, no es de que ellos corrigieron ni cuál es la fórmula de los loretanos, sino de que ellos hicieron todo mal
pero que se está replicando todo a nivel nacional y las diferentes regiones. Después de 4 a 10 días de exposición, puede ser un asintomático también, puede presentar fiebre, malestar general, dolores, etc. Y en esta etapa está solo en las vías respiratorias altas. Y esta etapa la van a tener del 80 al 90% de la población. Entonces, si nosotros tenemos el concepto de que teniendo esta enfermedad y no sabemos de qué se trata y creemos de que va a haber un tratamiento que nos va a evitar llegar a morir o llegar a una unidad de cuidados intensivos, vamos a quedarnos en casa tranquilos y evitando la diseminación. No, vamos a salir corriendo por una prueba, como las pruebas rápidas, que además no son definitivamente para esta etapa positivas. Vamos a ir por un medicamento que no nos va a hacer en una charla, nos podría hacer mal, y vamos a contagiar a 4 o 5 personas, una de las cuales puede llevar el virus a una persona vulnerable y morir. Entonces, esta fase leve, sabemos que hablábamos de la medicina personalizada, no todos los medicamentos son buenos, los medicamentos pueden tener que no sean tóxicos y sean benéficos, lo ideal, pero pueden ser tóxicos sin ser benéficos, que puede ser el caso de muchos de los medicamentos que se están probando en etapa leve. Pueden ser tóxicos, pero benéficos. Eso, en el caso, por ejemplo, en enfermedades reumáticas, si yo tengo un paciente que está con un problema renal severo, gravísimo, no responde a un medicamento, trataré de darle otro porque definitivamente necesitamos un tratamiento. Pero en el caso del coronavirus, si tiene uno primeros días de enfermedad, no tiene más que fiebre, bueno, tiene fiebre, malestar general, pero no hay problemas de disminución de la función respiratoria. Todavía no llega a la fase pulmonar hipóxica y puede, lo más probable, no llegar a esa fase. No hay que buscar medicamentos que más que benéficos van a ser tóxicos. Y obviamente que hay medicamentos que ni son tóxicos ni son benéficos, pero eso no es el caso, creo, en ninguna circunstancia médica. Tratamiento solo paracetamol en esta fase leve es importantísimo en la fase pulmonar, monitoreo de la función respiratoria. Fase crítica, la gran mayoría no llega a la fase crítica, la gran mayoría se queda en la fase leve. Y el problema es que si uno satura a los servicios de salud en la fase pulmonar de hipoxia, no llegan a tener oxígeno, se mueren por falta de oxígeno, no porque lleguen a la fase crítica. 80-90% fase leve. El 10%, no todos van a dar a la fase crítica, solamente un 5% máximo. No debería haber mayor mortalidad del 3 al 4%, porque ese 5% tienen chance todavía algunos. Muy difícil, pero con gran labor de los médicos de cuidados intensivos. Entonces, si nosotros tenemos que el porcentaje, que no es el mayor, que le falta oxígeno, no tiene oxígeno, se va a morir cuando podría ser rescatado sin ningún problema con la administración de oxígeno. Entonces, eso tenemos que entenderlo para saber de que lo fundamental no es buscar tratamiento, sino buscar contener la rapidez con la que se va diseminando el virus. Eso es lo fundamental. Si logramos eso, vamos a tener, sí, mortalidad, y es algo difícil, pero vamos a tener igual que con la influenza. Igual que con sepsis, por ejemplo, una neumonía por neumococo que se complica en persona mayor, obeso, principalmente hombres, va a llegar también a una fase crítica a un porcentaje de personas. Entonces, ¿qué cosa hacer? El aislamiento principalmente. El oxígeno y la saturación de oxígeno. El coronavirus se contagia en formas... Este es el problema. Si el gobierno no tiene una política orientada principalmente a la contención del problema, no hay medida, no hay situación. Tenemos que ir a la economía, perfecto. No hay dicotomía entre economía y salud. Tenemos que tener, para tener economía tenemos que tener salud, si no, no podemos tener economía. Entonces, la reactivación, perfecto, con todas las medidas necesarias, pero con el concepto de que lo que tenemos que hacer es el aislamiento de las personas que van a contagiar a muchos. Eso es lo fundamental. Esto es lo mismo de la otra vez. La mayoría es lo que acabo de mencionar, y si no hay este concepto de pruebas, rastreo y aislamiento, no hay solución. Definitivamente no hay solución. Simplemente esperar, bueno, que el clima nos ayude, que haya un poco de esto de la inmunidad de rebaño,
y organizarse en la comunidad para tratar de enfrentar o de concientizar a la población, educar a la población, que es difícil además porque tienen el mensaje que tienen que recibir tratamiento si no se mueren, y nos complica definitivamente la posibilidad en el caso de que hubiera una segunda ola. Sin una dirección clara no hay medida que tenga éxito, pero lo fundamental es las pruebas. Si no hay pruebas moleculares, los síntomas, fiebre, dolor de garganta, aislamiento, ver la evolución. Si la evolución es mala, al 7º día, oxígeno. Y hay que tener oxígeno en los centros periféricos, que también ya se han dejado ahora de... O sea, aquí en San Bartolo sigue la cosa como está. Uy, qué bueno que ya se contuvo todo, y haciendo pruebas rápidas a todo el mundo, como el alcalde de Miraflores a los pobres que se movilizan, haciéndole la prueba rápida, que no tienen ningún valor diagnóstico en ese momento. Las pruebas rápidas son buenas en determinadas circunstancias, sobre todo en el hospital, para discernir entre si está entrando por un problema respiratorio, por el coronavirus o por otra patología. Entonces, son pruebas, rastreo, es fundamental el seguimiento. Se discute si van a ir a la playa o no van a ir a la playa, si se abren o no se abren los restaurantes, si se reactiva o no se reactiva la economía. Los que quieren esa medida de contención, del uso de mascarillas, que hay que usar mascarillas, distanciamiento social. Pilar Macetti habla de que no contagian los asintomáticos, pero en verdad, no contagia, sí es verdad que contagian menos, más contagio un sintomático, pero lo fundamental, si no buscamos a las personas que están haciendo la enfermedad, si no hacemos las pruebas moleculares a esas personas y buscamos a todos sus contactos, que eso es lo que se hace en otras partes, ¿no? Se busca los contactos, con quién estuvo, dónde estuvo, se le hace la prueba molecular y se aísla. Si no hay condiciones de aislamiento, porque en nuestro país hay muchas, en San Bartolo hay 2 o 3 zonas en que no hay condiciones de aislamiento, se le da un lugar de aislamiento para evitar de que se disemine el virus, y además el control de las personas que tienen riesgo. Medida de contención, esas son las medidas de contención definitivamente. El confinamiento ahora debería ser voluntario, es imposible en la gran mayoría de la población. Entonces, las otras. Hay que cambiar el rumbo, y para esto espacios de concertación son fundamentales a nivel político, a nivel de la comunidad, pero con una dirección de parte del gobierno central, y que se siga preocupando por la posibilidad de una segunda ola. Comunicación y educación en salud. Eso, mire, yo lo tengo así, ya incluso llegando a la desesperación, porque hoy mismo te llaman por teléfono y te dicen: doctor, me han hecho la prueba rápida en San Bartolo, he estado en cola. Gente informada va a hacer su cola, gente incluso que tiene riesgos, que no tiene síntomas, y va a hacer su cola para la prueba rápida. ¿Para qué? O sea, ¿qué va a cambiar con la prueba rápida, positiva o negativa? De repente, más bien, no ha tenido el problema, la prueba rápida le sale negativa, pero se contagió. Entonces, lo importante, educación en salud, prueba, rastreo y aislamiento, ver que sigamos con la capacidad de atención, bueno, o que tengamos la capacidad de atención que no hemos tenido. Ahora estamos contentos porque tenemos menos necesidad, pero hay que buscar el mantener esto por la eventualidad de una segunda ola, y porque además tenemos que dotar de centros decentes de atención a nivel de la atención primaria y los centros periféricos. Participación ciudadana. Aparte que también en los hospitales, tampoco es que le hayan tenido mayor, o sea, ha habido reforzamiento de la parte hospitalaria, pero había un descuido total, y eso tiene que revertirse, tiene que cuidarse al personal de salud. Parte de la reactivación económica podría ser tener, por ejemplo, hospitales COVID, en el caso de que lo necesitemos. El hospital Rebagliati empezó con una sala para COVID, y después solito se hizo hospital COVID. Los médicos plantearon desde el principio, un buen sector de clínicos plantearon hacer todo hospital COVID, y tener a los médicos ahí 15 días rotando y teniéndonos en un hotel. Que además fue un planteamiento que se vislumbró por ahí en algún momento, se dejó ver, no se hizo nunca. Entonces los médicos no solamente tienen dificultades y posibilidades de infectarse ellos, sino también de infectar a sus familiares, y además es un centro de contagio. Entonces eso tiene que mantener. Ahora, poco a poco, el hospital Rebagliati está dejándose de hacer COVID. Lo que podría hacerse es
sacar todo COVID de ahí, tenerlo en un sitio separado, separar a los pacientes crónicos, porque también es un problema que ya estamos ahora viviendo. Pacientes oncológicos, pacientes reumatológicos, que estamos teniendo problemas, y si vuelve a haber una demanda demasiado alta en una segunda ola en enero, diciembre o enero, vamos a volver a tener estas dificultades con la atención de estos pacientes por la falta de gestión, porque eso no es inversión, es simplemente gestión. Participación ciudadana, y bueno, esa era la presentación que yo tenía de lo que creo que debemos mirar hacia el futuro y no hacer de que este problema se resuelva solo, ¿no? Porque dice que hay dos tipos de problemas, ¿no? Los que no se resuelven o los que se resuelven solos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer y tiene que haber una acción concertada y tenemos que juntarnos todos. Estamos frente a un problema que tiene que ser atendido políticamente en primer lugar, con una conducción del gobierno central y con participación y concertación de todos los grupos políticos. Es realmente muy terrible de que las principales discusiones que hay ahora sean sobre problemas judiciales de uno u otro lado. Nosotros lo que tenemos que hacer es discutir qué cosa hemos hecho mal y qué cosa también hemos hecho bien y qué cosa podemos hacer para evitar una segunda ola y no solamente esperar que Dios sea peruano. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Puedes abrir tu pantalla para poder verte? Ahora sí, ya. Y ya está. Ya. Muchas gracias por tu intervención, muy pedagógica. No sé si algunos de los participantes estuvieron en la primera sesión, entonces siéntanse absolutamente libres de levantar la mano y hacer preguntas, aunque sean preguntas reiterativas de las fases, por ejemplo. En fin, tenemos dos pedidos de palabra, las voy apuntando para poner... van dos, como hay solamente dos, avanzamos con esas y vamos abriendo el micro a los demás. Por favor, ¿le puedes dar abrir el micro de Amelia o Amelia abrir tu micro? Sí. Amelia Garrido. Gracias. Buenas tardes, buenas tardes, señorita Josefina, buenas tardes, doctor Carlos. Mi pregunta el día de hoy es acerca de cómo podría ser una contingencia, cómo podríamos tomar una contingencia, porque he escuchado que en el balneario de Ancón, el alcalde ha indicado que comúnmente había un aforo para 150,000 personas, pero en esta oportunidad solamente se va a permitir el aforo de 10 personas. Si quizá tiene el conocimiento, ahí hay una asociación de cevicheras en el mismo muelle de Ancón, en el mismo balneario de Ancón, son 16 cevicherías juntas que quedan en el mismo muelle. Entonces, ellas quieren también aperturar sus servicios y quería saber de qué manera podrían hacer un plan de contingencia para que comúnmente cada cevichería tiene 10 mesas, ¿no? Cada cevichería tiene 10 mesas. ¿Qué plan de contingencia podrían tomar estas socias para poder tener una atención y que no se prolifere la enfermedad y no se produzca, ¿no? Evitar una segunda ola? Muchísimas gracias, doctor. ¿Podría ayudarme en este aspecto? Esperamos la otra pregunta, Carlos. Gracias, Amelia, para que conteste. Erika. Hola, sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pina, buenas tardes, doctor Glave, muchas gracias por la información. Bueno, mi nombre es Erika Arenas, estamos trabajando en una campaña con respecto pues, a lo que es la pandemia. Quería hacerle una consulta. Usted al final ha mencionado como parte de la estrategia ideal pues, para combatir la enfermedad, la participación ciudadana. Quería ver si usted, qué recomendaciones o a qué se refiere puntualmente con ello y a qué recomendaciones tendría para la ciudadanía. Muchas gracias. Tienes la palabra, Carlos. Puedes abrir tu micro y después... Ya, sí.
Yo creo que más o menos se correlaciona de alguna forma la pregunta. O sea, la reapertura en general y todo lo que el gobierno decide en relación a las fases, a la primera, segunda, tercera, cuarta fase, incluyen protocolos que fundamentalmente se orientan a el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas, ¿no? Entonces, la forma de contagio es directamente por respirar en la cara de otra persona, por tomar algo, los fomites que están y nos lo metemos a las vías respiratorias. Básicamente esos son las dos formas. Entonces, mientras más separada esté la gente y mientras uno esté con las manos limpias, tiene menos posibilidades de contagio. Todos debemos considerar que somos asintomáticos, portadores que estamos contagiando. Contagiamos menos, pero igual contagiamos, como posibilidad. O sea, eso es lo que tenemos que tener, es tener que ser el concepto que se tiene. Entonces, definitivamente, tenemos que mantener eso, tenemos que mantener todos los protocolos son los que se establecen en coordinación con la autoridad sanitaria y con la autoridad local. El que dirige es el alcalde de las ciudades, es el dirigente político del tema, junto con toda la comunidad. Eso sería lo que es la participación ciudadana, la comunidad, la iglesia, la policía, el serenazgo, la Cámara de Comercio. Todo esto tiene que conjuntarse con la dirección política de los gobernantes locales y con la dirección del gobierno central, como dirigente de este problema. Entonces, y con esta medida de contención. Pero para eso necesitamos buscar casos, no con pruebas rápidas, con síntomas o con pruebas moleculares. Cuando se encuentra el diagnóstico, hacer el rastreo y hacer el aislamiento. Entonces, la comunidad tiene que comportarse siguiendo las reglas, cuidarse desde la familia, desde la organización que uno tiene dentro de su comunidad, dentro de su barrio. Todo eso es parte de la participación y de la comunidad y de la participación ciudadana. Pero si no hay una dirección, si están votando a la que dirigió los estudios del IETSI, que es un grupo de gente de investigación en tecnología e innovación de parte del Seguro Social, porque da reportes sobre medicamentos que ya los médicos no los usaban. Dio reportes sobre hidroxicloroquina y acitromicina, en el hospital ya no lo usaban, a pesar de que seguía en la norma técnica, ya no lo usaban, y simplemente corroboraron lo que ya se había visto en otros lados. El tema está en que sigue la norma técnica y sale el mensaje de que hay posibilidades de tratamiento. Insisten con la ivermectina. También hay estudios que no muestran eficacia de la ivermectina, no tanto toxicidad, pero no muestran eficacia. Y lo sacan. Entonces, si hay ese concepto todavía, se sigue insistiendo en que hay que buscar el tratamiento para que no se compliquen, entonces la población lo que va a hacer no se va a organizar en función del aislamiento. Yo creo que la base es esa. Por ejemplo, yo no tengo la experiencia, por ejemplo, del doctor Arca en la cuestión del cólera, ¿no? La gente se organizaba, buscaba, aislaba, y ahí sí había un tratamiento que era la bolsita salvadora, y la misma gente lo daba. En este caso no hay eso, no hay que buscarle ivermectina, acitromicina y buscar botiquines para llevar a salvar a la gente. Acá lo que hay que hacer es llevarlos para aislar a la gente y monitorear a los que van a necesitar oxígeno y llevarlos al oxígeno cuando lo necesiten. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es la organización, pero con educación, con seguridad de qué cosa es lo que se está haciendo, y ahí es la forma de la participación ciudadana. Pero si la gente se organiza, pero es para buscar una prueba rápida y para buscar un tratamiento, lo que hace es diseminar por eso es necesario conocer, porque es una enfermedad. Si el cólera no lo tratan, uno se deshidrata y se muere. Si el coronavirus no lo tratas, 90% de las personas no le va a pasar nada, se va a quedar en casa y con paracetamol va a ser suficiente. O sea, eso es lo que tenemos que saber para que el principal problema de salud de las personas que se infectan es que contagian y que van a contagiar a gente que podría irle mal, 3%. Y el 7% de los que van a necesitar oxígeno, si no tienen oxígeno, también se van a morir. Entonces, menos contagios, más posibilidades de recuperación de la gran mayoría, y a ese 3%
que son los vulnerables, protegerlo lo máximo, incluso dentro de casa, con política de aislamiento. La participación ciudadana tiene que ser en conjunto, todas las organizaciones, pero con una dirección. Tiene que haber dirección política. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es organizarnos nosotros mismos. Ahora no tenemos necesidad de oxígeno así de gran demanda. Cuando la tengamos, ver dónde hay. ¿Qué es lo que ha hecho? La población ha hecho eso. Ha buscado dónde está el oxígeno, se ha juntado, ha buscado quiénes están mal, se le ha llevado víveres para que se aíslen, pero tiene que haber una política central y la conducción de los gobernantes locales y centrales. Bueno, esa es la idea. Gracias, Carlos. Después quizás se pueda hacer una síntesis de las cosas que más hemos entendido. Tenemos también 2 pedidos de palabra, Cassandra Sueiro y después Imi. Después, así juntamos 2 y después vamos aumentando. Cassandra. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola, Pina, gracias por esta oportunidad, gracias a la ANC. Quería hacer en realidad, sí, un comentario y pregunta. Habla de lo importante de la educación, sobre todo para pasar esta pandemia. Lo importante de la educación en salud que podamos brindar en este tiempo, porque ya en realidad hay bastante falta de educación que trae una falta de conciencia que hace que la gente salga libremente sin las precauciones del caso, aún cuando no tenga la necesidad. Eso por un lado, es como que sí, pues nos hace falta educación, pero tenemos tan poco tiempo que cómo conseguirla, ¿no? Pero por otro lado, mi pregunta era más por el tema del agua. Sé que por lo que usted plantea, la base es el no contagio, pero también es importante el acceso al agua, y estamos en un país en que el acceso al agua para muchos es muy limitado. No sé si usted conoce de algún plan que tenga el Estado para esto, ¿no? Para poblaciones, no solo citadinas que les llegue el agua con camiones, sino poblaciones de provincia que no tienen acceso, o por ejemplo comunidades en la selva que no tienen acceso a agua potable, no necesariamente limpia, qué sé yo. Porque sé que la higiene es básica para el no contagio también. Y otra pregunta sería si existe alguna instancia del Estado que haya hecho algún análisis de cómo ha funcionado el COVID en regiones lejanas, altoandinas, de la selva o desérticas, no sé, de nuestro país. Eso es. Gracias. Gracias a ti, Cassandra. Imi Ganosa, de Trujillo. Hola, nuevamente Pina, gracias Carlos. Mira, yo estaba pensando en varias cosas, ¿no? Mientras hablabas. Una es el tema del aislamiento. Acá tenemos la experiencia que en un colegio se habilitó un espacio para aislamiento y en plena crisis, cuando acá la libertad, la gente moría así y había mucho contagio, había de 60, creo, camas, o catres, porque no tenía todos los implementos, lo que fuere, habían 9 ocupadas, porque hay una resistencia de la población a ir a estos centros de aislamiento. Además, solo existe 1 o 2 que tengan cierto nivel de garantía. Entonces, hay un problema en las personas ir a un lugar diferente de la casa para estar aisladas. Y estoy hablando de personas que no tienen condiciones de aislamiento en sus casas porque viven están tuburizadas, porque viven muchas familias, porque han perdido vivienda, etcétera, y sin embargo no van a los centros de aislamiento, que digo, no existen suficientes como para albergar a todos los que pudieran estar en la primera fase, por ejemplo, ¿no? En la fase leve. Eso por un lado. Hay cierta resistencia porque la población tiene miedo. Y se ha producido miedo y temor porque sentían que el ir a los centros de salud, sobre todo estamos hablando de los grandes hospitales, porque la atención periférica de los niveles de atención en los centros de salud periféricos se cerraron, tenían miedo de ir y venían con una serie de cuentos, digamos, ¿no? Que sí, y se curaban a través del boticario que les daba ivermectina, citromicina, estas mezclas, y
Y finalmente, si estaban muy mal, conseguían oxígeno como sea y se trataban en la casa, infectando además a toda la familia, ¿no es cierto? Porque estaban ellos y alguien de la familia salía. Entonces se convertían en gente que podía estar contagiando a un montón de otra gente. Entonces, ahí hay un tema. Y lo otro, y que tiene que ver además, no solo con el miedo, sino con la cantidad de información que llega a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Yo conversaba con compañeros sobre todo de la zona de selva, que tenemos relación, y me decían, nosotros nos hemos curado o no nos hemos enfermado porque nos dieron ivermectina, porque si no hubiera sido peor, etcétera, ¿no? Hay mucho de esto, y no hay una fuente confiable que te diga, mira, estos son los síntomas en leve, esto es lo que debería ser el tratamiento, etcétera, porque hasta los propios médicos se contradicen, digamos, encontramos opiniones a favor y en contra. Y no solamente estoy hablando de ivermectina, sino de otras cosas, ¿no? También hablan de haberse curado con medicina tradicional. Sin duda en ellos no se iba a desarrollar, no iban a pasar a una fase grave porque sus condiciones de salud o lo que fuere pero hablan de curación, ¿no? Entonces, el tema del agua también es un tema que nos preocupa, y otro de los temas frente a los que no hay información, y ahí yo encuentro opiniones diversas respecto de la vacuna. Por un lado, hay gente que dice que la vacuna va a modificar el ADN o la carga genética, que va a ser, ¿no? Y que mejor es no usarla. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, etc. Entonces, sí creo, coincido en que alguien debe tomar las riendas para hacer una campaña informativa real. Bajar el nivel de miedo, porque el miedo es el que muchas veces hace que hagamos cosas que son contradictorias, y no hay una fuente, ninguna voz autorizada real, ¿no? Entonces, eso me preocupa, y yo quisiera además saber el tema de si de ivermectina, sí, ¿no? O sea, cada familia ha hecho ha hecho su salida, digamos, ¿no? Si me falta oxígeno, si me falta esto, si estoy en esto, y el tema de las pruebas rápidas también, que se cree que puede determinar, ¿no? Y una de las cosas que nos preocupan mucho es cuando hubo el retorno hacia las comunidades. Nuestros amigos, compañeros, los ronderos y las ronderas, le pidieron al gobierno protocolos para saber cómo manejar este tema del retorno, y que además eran los que en algunas comunidades, no en todas, traían el contagio, y lo único que les quedaba, porque no tenían protocolos y hasta ahora los estamos esperando, les hacían firmar a quienes recibían a estos inmigrantes, ¿no? De compromiso, pero no hay condiciones tampoco de aislamiento, no hubo un lugar como para recepcionarlos, esperar la cuarentena, y etcétera, ¿no? Entonces, y esto, si bien ha bajado, todavía es un problema el retorno, es un problema, bueno, además del desplazamiento por trabajo en la minería, que acá sabemos que es terrible, y hay compañeros mineros, muchísimos compañeros mineros afectados y fallecidos, digamos, ¿no? Y tampoco las empresas cumplen con los protocolos, y bueno, ya ese es otro problema, ese es un problema ya de cumplimiento, de vigilancia de la sociedad, en fin. Pero sí me parece que es importante el tema del temor, el tema de la información, y el tema de las vacunas ahora, porque vamos a tener vacunas y la gente no va a querer vacunarse. Hay campañas incluso que están diciendo cuáles son los derechos de los ciudadanos para evitar ponerse la vacuna si es que fuera obligatoria. Gracias, Carlos. Te agradezco porque nos permite saber más y saber cómo enfrentar en nuestras regiones este tema que es tan doloroso y tan alarmante también, ¿no? Gracias. Gracias, Rosita. Me equivoqué. Muchas gracias. Carlos, ¿contestas estas dos y seguimos con otras dos? Ya, por favor, gracias. Sí. O sea, hay muchas cosas que quizás ustedes puedan más bien ilustrarme a mí en relación a, por ejemplo, esto de las comunidades alejadas,
del comportamiento y también incluso del asunto de la medicina y de la medicina tradicional y todo lo demás, ¿no? Y esto me parece que es importante y hay que, además también las creencias, la creencia de la gente, y es importante. Pero ahí hay una cosa en relación a esto al inicio se pensó que en la zona de altitud el virus no se desarrollaba, ¿no? Sin embargo, hemos visto que también ha habido en Puno y en todos esos sitios ha habido mucho contagio. Es una interpretación, no tengo datos como para tener una evidencia, pero es una interpretación de que ahí hubo un mejor cuidado de las comunidades, o sea, de la gente, de la ciudadanía, incluso de zonas urbanas. Y también algunas zonas rurales que incluso impedían que vaya la gente, o sea, que ellos impedían que vaya para que no le lleven el virus. Y Cusco, Puno comenzó a subir el índice de contagio cuando se abrieron los aviones, los vuelos aéreos. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que habría que ver, porque el tema en general, a mí me da la impresión de que nosotros siempre nos flagelamos, decimos el peruano es así, el peruano es muy malo, no se comporta. Entonces, informalidad hay, obviamente, y es un gran problema. Hay mucha irresponsabilidad también, es cierto. Por ejemplo, en cuanto a las normas técnicas, es gracioso, o sea, no se permite a los niños menores de 12 años. Y entonces los chicos de 12 a 14 o 15 años están jugando fulbito. Y después se les saca de la playa. Entonces, hay cosas, digamos que lo importante es la educación, pero para tenerle, o sea, lo importante es el comportamiento, pero para eso tiene que tener la información y la educación la gente. Entonces, yo creo que es un tema en que aquí viene también los medios de comunicación. Y yo escuché a una ciudadana china, medio chino-argentina, porque hablaba como argentina, bueno, que decía que en China hay un mayor respeto por el derecho comunitario que por el derecho individual, que por la libertad individual. Y ella aclaró de que no era un problema de política, o sea, no era un problema de que el Partido Comunista, ni de que era un comunismo, no, que eso era en general en el mundo asiático. Entonces, eso es una de las cosas que es mi impresión, por eso digo que de repente ustedes tienen mejor conocimiento de esto, que nosotros sí tenemos eso en nuestras zonas andinas principalmente, la gente del sur es mucho más, digamos, de desarrollo de su zona comunitaria, de alguien que los dirija ahí en la comunidad, a diferencia del sector, digamos, más informal, de todo el sector del norte, de comerciantes, microcomerciantes, que tienen más un asunto del derecho individual, de las libertades, ¿no? Entonces, pero bueno, es un tema que se tendría que abordar y además se tendría que cambiar muchas cosas y el problema de la salud tiene que ser un problema integral, ¿no? Pero eso, en este momento hay problemas estructurales que no se van a resolver. Obviamente, es necesario el aislamiento y con viviendas que no tienen capacidad de aislamiento tendríamos que ofrecerles alternativas. Y es cierto que hay mucha estigmatización y hay mucha resistencia a eso. Entonces, para eso, ahí es necesaria la labor de la comunidad, la organización de la comunidad y creo la labor de los intelectuales, de la inteligencia del país, en el sentido de organizarlos, pero todo esto tiene que ser con una conducción. Si no hay una conducción política, no se puede quitar todo este tipo de cosas porque viene, como además en toda la pandemia, primero la negación y después la búsqueda de culpables. Entonces ahora la vacuna van a traer un chip, esto es un problema de Bill Gates, o este es un problema de los chinos, que incluso el premio Nobel, ¿no? Dice que parece que esto está inventado, que no es un virus natural. Entonces, yo creo que hay una necesidad de manejar la información, pero eso podría significar, bueno, estamos coactando la libertad de prensa, ¿no? Entonces, definitivamente, para enfrentar una situación tan complicada, tenemos que tener un nivel de dirección política clara y compromiso político de todos los sectores. Es realmente, para mí es cualquier organización política que intente, o sea, cualquier persona que intente dirigir el país o tener alternativas en el país, tendría que poner junto con el gobierno
para manejar esto. Después métanse a la cárcel, ganen, pierdan elecciones, pero lo fundamental es manejar esto. O sea, estamos ante una emergencia económica, social, política y además fundamentalmente de salud que va a costar la vida de mucha gente y que esto puede durar un tiempo más. Las vacunas no es una cosa que la estén inventando ahorita. La vacuna para los coronavirus están desde el 2006, hay una coalición internacional, hay alianzas científicas, están en los estudios nuevos tipos de vacuna, aparte de las vacunas con organismo vivo atenuado, organismos completos atenuados se llama, también vacunas con subunidades que están viendo. Obviamente que hay intereses, pero eso es lo necesario. Ahora, esa vacuna no termina el problema. Esa vacuna puede plantear el mantener, hacer más baja el nivel de contagio, mejor manejo del problema, y después vamos a ver cómo va la evolución de ese asunto, si hay reinfección, si no hay reinfección, qué nivel de eficacia tiene la vacuna y demás. Pero obviamente que van a salir los antivacunas, van a salir con que los conspiranoicos y todo lo demás, ¿no? Entonces, esas cosas tienen que ser con mucha difusión de la ciencia, y es cierto, ¿no? Es un papel lamentable, realmente tengo que asumirlo a nivel del gremio médico, que se esté discutiendo y que se siga hablando del asunto de que si sirve o no sirve, de que si doy o no doy. Esas discusiones son importantes y hay que darlas, pero no se puede utilizar políticamente de uno o de otro lado esto, ¿no? Entonces eso, aquí tendríamos que tener un órgano central de dirección, institutos de salud bien sólidos, investigación, apoyo a la investigación, a la tecnología, y todo eso con la política junta, poder ponerla al servicio de la gente para evitar que sigamos en esta tragedia en la que está el mundo, ¿no? Y particularmente nuestro país. Yo creo que las preguntas que hacía Cassandra y también Imi tienen que ver con problemas estructurales, ¿no? Hacinamiento de viviendas, falta de agua, a pesar de que muchos gobiernos han ofrecido inversiones sustantivas en agua para todos. Es un problema estructural frente a una pandemia que llegó sin preguntar y que no se va. Entonces, obvio que en un país como el nuestro será mucho más difícil tomar medidas de precaución como el lavado de manos, de continuo, etc. Y también los aspectos educativos no se pueden cambiar rasgos culturales de la noche a la mañana, ¿no? Por eso es que campañas en el buen sentido y no discusiones que confundan a las personas son básicas en ese momento. Rosita Sueiro y después a Eduardo Arenas, por favor. Rosa. Bueno, buenas tardes, doctor Carlos Clave. En realidad, le quería agradecer por darnos esta posibilidad de compartir con usted que conoce tanto, pero realmente me ha dejado muy preocupada porque todo este tiempo último que estoy viendo que el rebrote en Europa y viendo que no hay condiciones políticas, que hay un abandono, el Ejecutivo está preocupado en sus problemas, siento que es difícil, no hay las condiciones para hacerlo. Hay muchos que han propuesto aquí cosas muy lindas, me parece muy bien, pero que siento que estamos retrocediendo y no hay las condiciones para hacerlos. Hemos venido luchando meses para que después, yo me he sentido realmente en un abandono. Es verdad que también los que somos de enfermedad crónica tenemos que ser atendidos y eso realmente es un problema. Y usted dijo, pueda que Revalida ya atienda esto y que se abra otro espacio, pero hay condiciones en este país para abrir otros espacios donde puedan haber, pues la gente pueda alcanzar y tener los tratamientos adecuados, ¿cierto? Es verdad que hay mucha gente que realmente no se cuida, pero también hay que ver el problema económico. La gente que no tiene con qué trabajar, ¿ya? Entonces yo siento que hay un momento de la gente que tiene necesidad, bueno, hay unos irresponsables, pero hay gente que tiene necesidad de trabajar, hay un abandono, se puede que todo se está yendo, los congresos nos está llevando por otros sitios, ¿ya? Ya vienen las elecciones y todo, y como que esto ha quedado a segundo plano. ¿Qué podemos hacer podemos incidir para esto? Porque yo sí creo que ahí decía yo, con tristeza, decía, bueno, lo único que nos queda es hacer campaña y recaer ante el sujeto, o sea, ver que tomen cartas en el asunto, pero con una situación económica tan difícil, lo único que me ha dejado
no lo odio, o sea, la charla ha sido muy interesante, pero realmente me ha dejado pensando que tenemos que replantear toda la estrategia que venimos trabajando de otra manera, porque realmente las condiciones no son las mismas de hace unos meses. Y eso sí me gustaría escuchar, y usted nos dé algunas su apreciación, porque realmente se lo escuché de usted también decir el abandono del Ejecutivo, y yo también lo he venido sintiendo, y digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Tenemos que replantear nosotros también. ¿Cuál va a ser, por dónde van a ir las campañas, como dijo Sandra ahí? Me parece muy bien, pero hay que ver cómo hacerlo, porque no es tan fácil, ¿no? Con el problema económico, con el problema de que los bonos también se van a repartir hasta diciembre. Un momentito. O sea, las cosas todavía vienen lentas. Las pequeñas soluciones que se podían dar con la población vienen lentas. Entonces, que como que me encuentro en una encrucijada por donde vamos a tener que replantear y repensar las cosas. Solo eso, doctor. Ojalá que me haya hecho entender. Muy bien, pero no te deprimas con la situación. Sí, Eduardo, verdad, pero no. Eduardo Arenas, por favor. Buenas tardes, Pina. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos y todas. Carlos, es una alegría verte después de tantos años. Veo que tu espíritu de lucha todavía sigue en pie, ¿no? Como en las épocas juveniles. Realmente, pues la pandemia ha desnudado, digamos, la precariedad de nuestra sociedad, la precariedad del Estado, de nuestra economía, ¿no? En todo tipo de sentidos, en un Estado que ha sido incapaz de garantizar, pues, el derecho a la salud, el derecho a la educación de los ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas. Pero esa es la realidad, ¿no? Nuestra sociedad mejoró en las cifras económicas, pero no mejoró en las cifras sociales. Las desigualdades han sido tremendas, ¿no? 70% de la población de la PEA, digamos, en el mundo informal, y la pandemia encima nos ha golpeado fuerte, ¿no? Con tantos cantidad de fallecidos, ¿no? Contagiados. Es un panorama bastante triste y desolador, ¿no? Y frente a esto, pues, da esperanza, ¿no? Que la población, como siempre, ¿no? Frente a estas crisis en las zonas populares se ha unido, ¿no? Se ha organizado para enfrentar la crisis originada por la pandemia. Y hay estos pequeños esfuerzos colectivos, pues, para luchar, ¿no? Para concientizar, para educar a la población, ¿no? Las formas de prevención, del cuidado de enfermos, etcétera, como estos comités anti-COVID, las ollas comunes, los comedores. Son pequeños esfuerzos, pero es una esperanza, ¿no? Tú mencionaste el caso de China, y más o menos en China pues se logró controlar la pandemia gracias a la participación activa de la comunidad organizada. Ellos tienen todo un sistema pues de control social por cuadras, por edificio, entonces les ha sido más fácil, digamos, el aislamiento, el rastreo de contactos, etcétera. Toda su maquinaria pues tecnológica, ¿no? Fue puesta al servicio pues, de esta lucha contra la pandemia. Me acuerdo que a Wuhan fueron 50.000 médicos, ¿no? Para contribuir en la lucha contra la pandemia. 50.000 médicos, entonces, pero acá pues en el Perú es la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la medalla, ¿no? Los servicios médicos han colapsado, ¿no? Nuestro sistema de salud pues era propio de un país tercermundista, o casi, algunos lo comparan casi para un país africano, ¿no? Entonces, y esta es nuestra realidad. Carlitos, dime, si tú tuvieras la oportunidad de hacer una campaña educativa en estas comunidades, ¿no? Junto con las organizaciones que están enfrentando la COVID,
¿en qué temas insistirías, ¿no? ¿Cuáles serían los mensajes que tú propondrías, ¿no? Que se insista, ¿no? Dado que no se puede hacer todo, pero supongo que hay que priorizar algunos temas, algunos mensajes. ¿Cuáles serían estos, ¿no? En cuanto a la campaña educativa. Gracias, Carlos. Eduardo, perdón, siempre te digo Carlos. Eduardo. Carlitos, 2 respuestas, 2 preguntas. Ya, sí, sí, gracias. Sí, Eduardo, qué gusto de volver a escucharte. No ha puesto el video para verte desde la época de San Marcos, ¿no? Bueno, yo también estoy bien preocupado, ¿no? Como dijo Casandra, yo estoy sumamente preocupado por la situación, o sea, y creo que, o sea, incluso esperemos que, bueno, que el verano no implique el que esto vaya a ser tan intenso como podría hacerlo, y también que la gente que sí se está organizando, como dice Eduardo, y es cierto, en diferentes regiones y zonas se ha organizado, se ha logrado, digamos, apoyar, llevan víveres, la iglesia participa, la policía, ¿no? El alcalde dirige, ¿no? Necesitaríamos también una cosa técnica en el sentido de pruebas moleculares, de búsqueda de síntomas, rastreo, que eso lo puede hacer la organización de la gente, ¿no? Con una dirección. Y creo que eso es lo que hay que hacer, o sea, ese tipo de campañas, o sea, a eso nos toca, ¿no? Desde la familia. Y hay también, o sea, tampoco todo es negativo en el sentido de que no exista, sí existe una respuesta. Por eso digo, eso de que el peruano, que somos flojos, que somos brutos, que no nos cuidamos, yo creo que nos cuidamos bien, o sea, con algunas excepciones y todo, pero la gente responde. Pero en general, claro, para cambiar todo necesitamos mucho más, ¿no? Pero en este momento, a mí me parecería importante una alianza política general, o sea, sin eso va a ser difícil. Como digo, podemos resistir, pero se necesitaría una alianza política. Las fuerzas políticas tienen que juntarse y decir, vamos a trabajar juntos en esto. O sea, aparte, todo el fraccionamiento que hay del sistema de salud, los subsistemas, medicamentos aquí, medicamentos allá, protocolos en un lado, protocolos del otro lado, cada uno defiende su chacra, ¿no? El seguro social, por ejemplo, centros de aislamiento. Es cierto que hay dificultades, a la gente se puede estigmatizar, pero la vía panamericana y Mongrut son casi como centro de aislamiento, ahí no van gente que tenga complicaciones. Y han tenido, ¿quién los ha hecho? El Seguro Social. O sea, ¿quién los ha financiado? El Seguro Social. Y el Ministerio no. Tendrían que ser en conjunto. Posibilidades cuando vinieron los que se habían ido al extranjero, se les puso 15 días en un hotel. ¿No se podría hacer eso también con personas que enferman, bien educadas, bien orientadas, y llevarlos? O sea, se podría hacer, eventualmente, de repente en este momento no lo necesitamos, de repente sí, ¿no? O sea, de acuerdo a la situación y a cómo se hace el muestreo de la gente, ¿no? Y de las condiciones. Y obviamente que el agua y todas las cosas son un problema estructural que hay que también ver la manera de resolverlo organizándonos, ¿no? Básicamente creo que es eso, ¿no? Entonces, creo que en lo inmediato nos queda asumirlo nosotros, hacer todas las campañas necesarias, principalmente campañas de difusión, e instar a la organización de la gente que sí tiene capacidad de organización, y también creo que por encima de todo eso tiene que haber un pacto político frente a esta situación de gran crisis. No sabemos, o sea, creo que no somos conscientes de la magnitud del problema, ¿no? Y estamos discutiendo cosas, pues, de juicios de uno, de otro, o de si fue un cantante o no contratado por el presidente, ¿no? O sea, es realmente una barbaridad, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Entonces hay que buscar esa alianza política nacional, y aparte tenemos también que apoyar a la comunidad para resistir el embate. Una pregunta que te hacían es que si tuvieras que hacer una campaña de difusión, ¿dónde incidiría? Sí. ¿Qué priorizarías? Yo creo que lo prioritario es el conocimiento de lo que es la enfermedad. O sea, creo que eso es lo fundamental, porque creo que ahí está la gran confusión. La gente cree que la enfermedad es una enfermedad mortal que los va a matar de todas maneras. O sea,
y que tiene que correr por un medicamento y que necesita tomar algún medicamento y que eso es lo que le está faltando. Y también todavía no sabe de que las pruebas serológicas, las pruebas rápidas no sirven, que lo que hay que hacer es síntomas o pruebas moleculares. Entonces, lo básico para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, me parece que eso es lo principal, hacer, por lo menos de mi parte, ¿no? Y creo que la gente, los científicos sociales, los que trabajan con las comunidades, también para organizarlos o para apoyar su organización, porque ellos son los que se organizan, ¿no? Bueno, esa es la opinión, lo que yo podría plantear. Gracias. El doctor José Arca, por favor, y después Carlos Arana. José. Buenas tardes con todos, o ya buenas noches. Gracias por haberme admitido en esta reunión. Creo que empezamos a tocar piso. Lo primero que a mí me impresiona en todo esto y en los debates que se han producido últimamente es que no nos hemos dado cuenta que lo que empieza a faltar entre nosotros es autoridad. Y no hay autoridad porque los parámetros de organización, las jerarquías se han caído ante todos, ¿no? Somos un país profundamente achorado. Ese es el problema más importante de la pandemia. Un siguiente problema es que nos atiborran con la información, con una información medicalizada, cuando el problema es antes que médico, ¿no? Si algo ha fracasado es la ciencia, si algo ha fracasado es la medicina y la organización de servicios. No tenemos que tener ninguna esperanza. Sin embargo, hay bastantes cosas que podemos hacer aquí y ahora. La primera es ponernos, pues, que somos saludistas y somos partidarios de la atención primaria de salud. Entonces, tenemos que saber si estamos haciendo o no atención primaria de salud. 3 principios tiene la atención primaria de salud, ¿no? El primero es el desarrollo. No habrá salud sin desarrollo. Y por pequeño que sea, tiene que aparecer ahora en el combate contra el virus. Lo siguiente es de la equidad. Los servicios no son equitativos. Hoy menos que antes. Se cerraron todos los servicios del primer nivel de atención. Con una medida cierta, ¿no? Había que proteger a los mayores de 60 años, etcétera, etcétera. Pero mover a los mayores de 60 años en el aparato público, y particularmente el que está más ligado al problema, era desmovilizar la sapiencia de esos lugares, ¿no? Y dejar que el enemigo opere sin ningún nivel de resistencia. Y por último, el último principio básico, participación. No hay participación. Lo más avanzado que yo he visto que se está desarrollando es Plan Taita, ¿no? Entonces se llega hasta la comunidad, se entra y se sale. Y se olvida que ahí en la comunidad hay gente que sabe, ¿no? Si algo es difícil ahora, es que los que son más o menos mis coetáneos están desmovilizados. Y mis desmovilizados, no me dejará mentir Josefina, tienen una sapiencia importante. Nosotros tuvimos que ver con un cambio sustantivo en la situación de salud en la época de Frijolito, ¿no? Y el programa, ya no me acuerdo muy bien, el programa
social de emergencia, algo por ahí era, programa de emergencia de salud en alimentación y salud. Bacán. Y desde ahí hay un enjambre de cosas que existen y que podemos utilizar. Lo primero que necesitamos es un ejército. No vamos a formar médicos, no vamos a formar cualquier personal que se nos ocurra para combatir ahora al virus. Ahí está la gente. Y está la gente que tiene capacidad para dar los cuidados primarios, ¿no? Organización hay más o menos, no sé, ya estoy un poco alejado de eso, pero sí tengo la confianza de que la gente está. Yo conozco mucha gente y están ahí y no se usan, ¿no? Las promotoras de salud. Es lo primero, si tú quieres combatir, ya, primero las promotoras de salud. Como dice Carlos, aquí hay un problema, y Arenas también ha dicho, aquí hay un problema de comunicación. Claro, la comunicación nos liga por arriba y baja, ¿no? Y no se utiliza Radio Bemba. Se dice uno, por la televisión salen, dan un discurso y todos los sectores de oposición actúan, desbaratan, desvirtúan, impiden la construcción de autoridad, impiden la construcción de un camino de todos y estamos perdidos, ¿no? Entonces, antes, Carlos decía que él no tenía la experiencia del cólera. Antes, en el cólera teníamos eso, ¿no? Con Josefina se había experimentado en el cono norte los CROSS. Y los CROSS significaron promotoras de salud, significaron capacidades instaladas en la comunidad. Instaladas en la comunidad para combatir. ¿Qué significa eso para ahora? Claro, no tenemos la bolsita salvadora, pero tenemos el oxímetro. Y el oxímetro es clave. Si si yo logro mantener la saturación de oxígeno al 91, 92, 93%, yo salvo a la gente, no muere. Atraviesa todo el problema. ¿Y para eso qué necesito? Un oxímetro. Y para un oxímetro necesito un servicio recontra especializado en un hospital en el último nivel. No. Necesito una promotora de salud. Eso es lo que necesito. Que el oxímetro esté al lado de la gente que están teniendo problemas. Y con eso mido a quienes disparo hacia el sistema. Necesito que la gente se inmovilice. Si la he descubierto, necesito que la gente se inmovilice. ¿Cómo la inmovilizo? Alimentos, los comedores. Tengo que activar los comedores populares, ¿no? O para llevarles la ración o para llevarles los alimentos a su casa y que ellos los preparen. Segunda cuestión, eso significa participación. Estamos discutiendo ahorita, nos hemos pasado bastante rato discutiendo los problemas que tenemos efectivamente al frente, pero no estamos debatiendo con las capacidades que nosotros tenemos instaladas. Yo no puedo, imagínense que un Estado que se llama ficticia nos empiece a invadir y empieza a tomar territorio. Yo no puedo agarrar y cerrarme, no tengo que pelear en las condiciones que estoy para que no me quiten el territorio. El virus ha ocupado todo el territorio, ahora tengo que desalojarlo. La única manera que tengo para desalojarlo es a los Cáceres, ¿no? Eso significa instrumentar una especie de guerra de guerrillas y con la gente capacitada. La gente está capacitada, está la tecnología apropiada, que es el oxímetro,
hay capacidad para formar patios de oxigenación en las comunidades, hay todo para que el segundo brote que viene ahorita lo podamos salvar. Con la inmovilización que hay y con la modalidad que estamos operando, con vacuna, sin vacuna, con pruebas o sin pruebas, vamos a perder. Es la clave. Entonces, lo primero, ahí coincido plenamente, tiene que haber unidad de todos. Y este es un espacio. Yo me acuerdo, en algún periodo la ANC convocaba a los que estaban postulando y les planteaba, ¿no? Esto es lo que queremos. ¿Qué van a hacer ustedes sobre esto? Y ahorita hay que llamar a esas fuerzas, es decir, ya, ¿qué vas a hacer ahorita? Ahorita están viendo cómo se mete en trampa el uno al otro, y lo que necesitamos es que la gente esté armada, ¿no? Y darle los instrumentos. Entonces tenemos que darle instrumentos metodológicos, la tecnología apropiada, apoyo a esa programación, y vamos a poder pasar lo que se viene. Porque lo que se viene no es fácil, pues. No es solamente inseguridad sanitaria, ¿no? Tenemos inseguridad económica, hay desempleo, ha crecido, ¿no? La gente tiene que recursearse, tiene que salir. No hay forma de impedirlo. Ponerse en contra de eso es crear más caos, porque no construimos autoridad. Tenemos que construirla juntos, ¿no? Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer ahora. Los recursos están, la organización está, hay que saber explotarla, ¿no? Y convocar, pues, no nos dejen a los viejitos de lado, algo podemos hacer. No es solamente la cuestión del cólera, han ocurrido muchas cosas, ¿no? En el cono norte, en el cono sur también hubo brotes de dengue, ¿no? Y la gente está experimentada en luchar contra el dengue. Hay que aprovechar esas condiciones, ¿no? Hay organización para eso. Y hay que abrir los servicios de salud, pero no se pueden abrir los servicios de salud como ahora. Les propongo una cosa que me imagino a muchos de ustedes le va a aterrar. La única forma de empezar a cambiar los servicios de salud es reabrir la atención primaria con clases, con gente participando, con gente controlando el servicio de salud. Y hay que incorporar también a los trabajadores profesionales y técnicos de salud a la conducción de esos servicios. Juntos, la comunidad y la gente de salud nos va a ayudar con todas las cosas que sabemos y tenemos, ¿no? Si no, vamos a estar perdidos. Se nos viene ya la primera ha sido, nos han metido una goleada, ¿no? Parece que fue con árbitro chileno eso, ¿no? Y la que se viene va a ser peor, pero tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, creo yo. Gracias, Cholo. ¿Y por qué? No sé si te has olvidado mi nombre por la edad, pero no, que me digas Josefina. No, Pina, no me he olvidado. Me estoy bromeando. Carlitos Arana, perdón, la última intervención y ya respondes porque ya se hizo noche. Ahí está Gabriela reclamando su máquina. Gracias, Pina. Sí, quisiera hacer una consulta al doctor. Si se tiene algunas, vamos a decir, estadísticas o algunas cantidades de las posibilidades de que cuando se enferma una persona en una casa o una familia, las probabilidades de que todos se contagien, ¿no? Todo el resto de la familia se contagie, y cuánto tiempo debería esperar esa familia para realmente decir de que ha superado la etapa del contagio, vamos a decir, de inmunidad de rebaño en la propia familia, ¿no? ¿Cuánto tiempo debería esperarse o qué cosa hacer en esa medida? Y una segunda pregunta sería, si se tiene a nivel estadístico oficialmente casi 800 o casi 900.000 personas ya con la enfermedad, ¿no? Seguramente algunas asintomáticas o otras,
pero creo que algunas han podido tener algunas consecuencias. ¿Qué es lo que se puede hacer justamente con las consecuencias de ese virus que todavía seguramente no se tiene algún conocimiento de qué es lo que puede traer, ¿no? Algunos puede también traerle taquicardia, traer problemas de haber tomado los medicamentos que seguramente vayan en contra de la salud. ¿Cuál sería lo que se tendría que prever como política de salud pública para tantos enfermos o contagiados que ha habido, ¿no? Esas dos preguntas sería, doctor. Gracias. Sí, Pina. Sí, por favor. Ya. Primero, sobre las preguntas, esto del contagio familiar, no tengo estadísticas, ¿no? Pero cuando había el contagio en las zonas más tugurizadas, con menos capacidad de hacinamiento, definitivamente se contagiaba uno y se contagiaban todos. Ahora, en la gran mayoría de los casos, sí, también se da eso, por eso se plantea la cuestión de las reuniones familiares, o sea, que no haya reuniones familiares, que era lo que llevaban el contagio a los niños y tal. Pero, de hecho, ahí el tema, si uno está aislado en una casa con condiciones y tiene a la persona más vulnerable, o sea, un hombre mayor, obeso, que ese es el fenotipo de mayor posibilidad de tener riesgo, que uno lo tiene bien cuidado, no necesariamente se va a contagiar. Lo que tiene que hacer esa persona es estar aislada, cuando entran con él, estar ventilados, no respirarle cerca. O sea, es cierto lo que dijo Pilar Macetti, que el asintomático no contagia sino cuando respira, pero cuando respira cerca de la otra persona, ¿no? Y claro, también puede dejar ahí un poquito de las secreciones, pero no es lo mismo que el sintomático, que contagia más. Entonces, si alguien es sintomático en casa y hay condiciones, a ese sintomático se le aísla 15 días. Si no hay sintomáticos, considerar siempre que estamos asintomáticos y que contagiamos, que esa debe ser la conducta de todos en general. No creer que uno va a contagiar a otro, y por eso es el distanciamiento, lavado de manos y todo lo demás. Ahora, obviamente, que hay diferencia, como dice Cholo, hay inequidad también en esto, ¿no? O sea, en Miraflores, en San Isidro, hay más posibilidades de tener cuidados a las personas vulnerables. Y en un sitio en donde todos duermen en el mismo cuarto, es imposible tenerlos aislados. Y encima, otra de las intervenciones también, para aislar, para que el Estado ofrezca política de aislamiento, la gente va a estigmatizar esto. O sea, hay dificultades. Entonces, todo eso es comunicación fundamentalmente y organización. Y en relación a los eventos adversos, también aquí comienzan a haber mitos. O sea, los 900.000 infectados que han habido en general, no todos van a tener problemas. Hay restablecimiento total. O sea, de repente ahí va a decirse, pero ¿cómo es posible? Estás diciendo lo mismo que... El 90% no va a tener problemas si va a ser una gripe. Los coronavirus son la segunda causa de resfriado común después de los rinovirus. Hasta el 2003, en que sale uno nuevo, que es el SARS, y después del 2012, que es el MERS más agresivo que este, mucho más agresivo, 30% de mortalidad. Y este tiene un 3% de mortalidad. O sea, y aquí viene ya el comentario, bueno, lo impecable, como siempre, de José Miguel. Creo que, bueno, todo el mundo tiene que suscribir lo que ha dicho él, y él tendría que dirigir realmente, o participar activamente. Y ahora por medios digitales se puede hacer, ¿no? O sea, creo que desperdiciamos gente muy valiosa, orgulloso de haber compartido con él luchas en el periodo estudiantil, y realmente un hombre dedicado a la salud pública por años y por toda su vida, ¿no? Entonces, no tengo nada que decir más que lo que ya ha dicho José Miguel, pero una de las cosas que sí se ve, y es cierto, o reafirmar más bien, 3% de la población que enferma necesita medicamentos, necesita tratamiento y necesita médicos súper especializados, intensivistas, clínicos, infectólogos. 7% necesita oxígeno y el 90% necesita apoyo y cobertura por parte de la comunidad organizada. No necesitamos tomografías, resonancias, pruebas, tratamiento
en la gran mayoría de los casos. Lo único que estamos haciendo es diseminar. Entonces, con información, con comunicación adecuada, la persona se pueden organizar y podríamos tratar de enfrentar y que, bueno, no perdamos nuevamente por goleada en la segunda ola, como dice el Cholo. Bueno, esa sería la idea, ¿no? O sea, es cierto, se medicaliza mucho, o sea, discute cibermectina, 90% no necesita, y le están haciendo radiografías, le hacen tomografías, es más, al que tiene una prueba rápida, significa que ya pasó el tiempo, se le hace tomografías, a ver si tiene algo. Y a la pregunta de secuelas, las secuelas, hay secuelas en personas que entran a cuidados intensivos, no solo por el coronavirus, sino por cualquier otro proceso que entren a... Es más, hay secuelas incluso psicológicas en los familiares de personas que salen de cuidados intensivos, que se llama el paciente crítico crónico y el familiar del paciente crítico crónico. Entonces, esas son secuelas importantes y también secuelas orgánicas. Pero esto de que el virus va a llegar al corazón, en algunos casos sí, definitivamente, puede haber una inflamación multisistémica y hay que tener recuperación, y eso es importante también atenderlo. Pero la gran mayoría no, la gran mayoría puede ni darse cuenta que lo tuvo o es una cosa muy leve que simplemente lo que tiene que hacer es no contagiar a otra persona y la única tecnología que se necesita es el oxímetro, nada más. Bueno, esa es la intervención, Pina. Muchísimas gracias. Si me permites, Carlos, para nuestro público que ha asistido el día de hoy, hay algunas ideas que quisiéramos retomar desde la ANC y desde lo que podríamos hacer en el futuro inmediato. Lo primero creo que es la preocupación que ustedes y los asistentes han señalado de que pareciera que el problema de la política de salud desde el MINSA, que es el órgano rector y al que todos los sectores, sea de Fuerzas Armadas o de salud, deben seguir, pareciera que no está dando una orientación clara de lo que hay que hacer en este momento a nivel de la pandemia. Y eso es una preocupación y algo que quizá todos y todas debemos reclamar, que en la agenda política hay otros temas, algunos de importancia y otros de pugnas, que están encubriendo esa necesidad de tener un órgano rector claro que oriente esta etapa. La tercera idea, muchas lo han señalado, nosotros tenemos problemas estructurales que no van a ser resueltos en el corto plazo, el hacinamiento, la falta de agua o elementos de educación y aspectos culturales que cambian con mayor lentitud que otros. Entonces hay que apuntar a eso, pero en el mediano plazo. En cuarto lugar, se ha señalado con mucha claridad en tu intervención, en la intervención de hace 2 meses y ahora reforzada por lo que ha dicho José Arca, es que para cualquier intervención desde la comunidad, perdón, lo que necesitamos es conocer la enfermedad. Yo he participado o estoy participando en Resucita Perú, he participado en el Pacto Perú, en la comisión que ve salud y el sistema unificado de salud, que no es lo mismo que sistema único de salud, y pareciera que el problema no es de prioridad tampoco para quienes ven los temas de salud, y hemos entrado a otras preocupaciones, porque también en los temas de salud y en los temas de medicamentos hay intereses económicos, ¿no es cierto? Y por lo tanto no ha sido el problema central en el Pacto Perú de ver qué hacemos con el sistema de salud en esta posible rebrote o no de la enfermedad. Y que es bueno conocer la enfermedad porque las cosas que hacemos empieza por resaltar, por ejemplo, levantar los comedores populares. Está acá el Cholo Arca y otros que saben que los comedores populares en la época del cólera tenía
una razón muy clara, era relativamente simple, se cloraba el agua y se daba la bolsita salvadora, ¿no es cierto? Y eso era, en este caso, el contagio es de otra naturaleza y no hay medicamentos en las diferentes fases, sino lo que ustedes han dicho, la importancia del oxígeno cuando se necesite, y ese aparatito que se llama ¿cómo se llama? Oxímetro, el oxímetro que mide el nivel de saturación que uno tiene. Entonces me parece que acá mis compañeros, amigos, colegas, hombres y mujeres que están apoyando a la comunidad, no se piensa en primer lugar en comedores populares, ni en cocinas. O sea, eso pasa por un elemento clave que es el ingreso. Y el ingreso pasa por un bonos que nos permita acceder a alimentos y no exponer a la comunidad en acciones que son acciones muy loables, pero acciones que pueden ser puntos de contagio. Y en una quinta idea es que yo recojo de aquí, y hace poco en una reunión de las CEPALAS el jueves pasado, se planteó con mucha claridad, en América Latina la población es una población molesta, es una población inconforme porque sus autoridades políticas han perdido legitimidad. Entonces no es que nos pasa solamente en el Perú, eso es como la CEPAL diagnostica lo que está pasando y por eso ella dice la secretaria ejecutiva, de lo que se necesita es un nuevo pacto, un pacto social. Y la última idea es que quizá nuestra próxima reunión sea trabajar entre nosotros más claramente cómo se trabaja a nivel comunitario, qué es lo que hay que hacer a nivel comunitario, cómo se toman los 3 principios o los 3 aspectos de la atención primaria de la salud y retomamos esta organización absolutamente desinteresada, que fueron cientos de mujeres que eran las promotoras de salud, con algunos hombres que se interesaban. Y probablemente esta pueda ser nuestra siguiente reunión en torno a qué pasa con el coronavirus y la pandemia. Como también estábamos viendo con la CUT y especialmente con Juan Pedro Chan, el tema del empleo, porque acá hay una cadena de relación entre pandemia, ingresos y acceso a alimentos, como una triada que marca esta coyuntura. Yo quiero agradecer la presencia de todos y todas, y de manera especial la de Carlos, porque de manera desinteresada colabora con nosotros siempre. Y bueno, a todos los que están participando, viejos y menos viejos amigos y amigas. Está Federica Barclay, que es directora ahora de Perú Equidad, y Miganosa de Trujillo, Erika, que con Erika y Eduardo Aremas estamos organizando una campaña de comunicación, Carmen Aleman, Carlos Ortiz, Carlos Arana, Betsy Valdivia, Amparo Guamán, que no sé bien quién es, Betsy Valdivia, Abraham Calderán, sí, Andrea, gracias. A todos ustedes, nuestro agradecimiento desde la ANC para que volvamos a vernos y encontrarlos en esta tarea común que tenemos. Bueno, buenas tardes y buenas noches ya, y nos veremos hasta la próxima reunión que tengamos uno de estos lunes. Rosita.